Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bueno estar con ustedes, con tanta gente para hablar de la actualidad internacional. Muchas gracias a todos de vuelta por comunicarse. Eh, Algunos viejos conocidos con los que venimos compartiendo varios webinars semana tras semana. Otros nuevos, a todos ustedes muy bienvenidos. Y bueno, tengo, digamos, el placer de hablar hoy del Líbano, nada menos que con una gran amiga, por otro lado, y una enorme profesional, ¿no? Que es Karen Marón. Así que Karen, mil gracias por estar, haberte hecho un lugar en tu agenda y poder venir a hablar del Líbano acá en este ciclo de charlas que estamos armando y organizando en ANUAR. Ahora te voy a pasar la palabra. Antes de pasarte la palabra, te voy a presentar, que yo ya sé que no necesitas presentación, porque la gente te conoce, pero bueno, más que nada para rescatar, ¿no?, la enorme experiencia que vos tenés, no solo en los libros, ¿no?, sino además en el terreno, que es algo valiosísimo, porque lo que da la experiencia en el terreno, y vos lo sabés perfectamente, es algo que a veces corrobora, pero muchas otras veces contradice lo que dice la teoría, lo que decimos muchos académicos y lo que se habla desde los papeles. Así que para desmitificar todo eso, ahí estás vos. Le voy a presentar a Karen, entonces, más allá de que no necesite presentación. Karen es reportera en zonas de conflicto y postconflicto en Medio Oriente, África y Latinoamérica. Es top 100 de los corresponsales más influyentes del mundo referido a conflictos armados, nombrada así en Londres por la Asociación contra la Violencia Armada. Es periodista, reportera de guerra, productora y analista geopolítica, especializada en conflictos armados y política internacional con cobertura en más de 30 países. Es corresponsal en Oriente Medio, África y América Latina, incluyendo los lugares más desafiantes del mundo, como pueden ser Irak, Libia, Siria, Líbano, Colombia e Irán, e inclusive estuvo en el medio del conflicto israelo-palestino durante la Segunda Intifada y con las ofensivas militares de Israel sobre la Franja de Gaza desde 2009. Ha cubierto la primavera árabe, desde Túnez hasta Egipto, y ha presenciado nada menos, ha estado en Libia nada menos que cuando fue la caída de Gaddafi. Desde 2011 a 2020 ha trabajado sobre el conflicto en Siria y continúa además con toda la cobertura en la región, cubriendo el 10º aniversario de la ocupación en Irak. Es miembro del Comité de Medio Oriente, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y del Dart Center for Journalists and Trauma. Tiene 24 premios internacionales como reconocimiento a su labor periodística. Así que, Karen, bienvenida, muchas gracias por estar acá y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, Anuar. Te agradezco muchísimo, Silvia, por la invitación, por toda la colaboración, por el apoyo, por la confianza, fundamentalmente, para hablar de temas tan delicados y que implican una gran responsabilidad social, y también agradecerles a todos aquellos que están escuchando, a todos los participantes. Cuando hablo de responsabilidad social, lo digo fundamentalmente desde mi trabajo como periodista y lo que denominamos los corresponsales o los reporteros que cubrimos, en este caso en específico, porque me dedico especialmente a cubrir guerras o conflictos y posconflictos, la responsabilidad es mucho mayor, porque lo que decimos o lo que no decimos implica que pueda suceder algún hecho determinado. Por eso, tanto en otros conflictos como en esta situación en específica, lo que voy a decir, lo que voy a afirmar son algunas cosas. Otras las voy a considerar lo que se denomina una historia en desarrollo, porque hay permanente información que llega y también permanente información que llega y es contrapuesta. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes con lo que vamos diciendo. Y además, quiero resaltar que en muchos casos, si lo analizamos entre todos,
las explosiones que sucedieron en Beirut el 4 de agosto, y ya estamos a día 18, ya pasaron 14 días de esta catastróficas explosiones, también podemos ver y observar que de alguna manera hay un apagón informativo. ¿A qué denominamos apagón informativo? O sea, salieron, por ejemplo, en las redes o al principio de las explosiones, mucha información que, como dije anteriormente, alguna es certera, una es comprobada, otra es contrapuesta, pero también hay mucha desinformación, mucho ocultamiento, y buscando en diferentes fuentes. Yo me manejo fundamentalmente con fuentes en el terreno. Claramente, en este momento, estoy en Buenos Aires realizando la cuarentena, no puedo salir, mi próximo destino era Líbano. Como Silvia y muchos de ustedes saben, yo venía de hacer una cobertura completa al Líbano, Siria, Irán e Irak, así que es como si acabase de llegar, pero bueno, los meses van pasando y mi próximo destino era precisamente el Líbano nuevamente. Entonces la premisa es esa, hablar con profunda responsabilidad. Sabemos de la existencia, esto lo conocemos todo, de este barco de bandera de Moldavia que fue transferido desde Georgia a través del estrecho de Estambul. En algunas oportunidades me habían dicho que no había pasado por Turquía, efectivamente pasó por Turquía en septiembre de 2013. Al principio teníamos diferentes versiones. Había versiones como que en el 2007, porque me parece interesante trabajar sobre las diferentes versiones, que en el 2007 se había incautado el famoso nitrato de amonio, que es un fertilizante, en sí es un fertilizante, pero cuando se le agregan diferentes químicos o se le genera una determinada explosión, se convierte en una de las armas más letales, que además es utilizada generalmente por grupos terroristas. ¿Por qué? Porque no tiene control y porque es mucho más barato que lo que se denomina C4 o el TNT, que sí tienen controles mucho más severos. Me estoy refiriendo a los explosivos. Entonces, en la primera versión que había emitido, una de las primeras versiones que había emitido el gobierno libanés, el Departamento de Seguridad, era que se había incautado en el 2007 a un grupo denominado Fatah al-Islam, que había de raíz wahabita, que había operado dentro del Líbano. Esa fue una de las versiones. Después la segunda versión era que había sido directamente un barco turco que estaba transportando el nitrato de amonio al segundo puerto más importante del Líbano, que es Trípoli, en el norte, en función del conflicto que se está desarrollando en Siria. Hasta que se determinó, y con todas las variantes que esto puede tener, porque acá hay muchísimas cuestiones, el barco existe, el barco es bajo bandera de Moldavia, como habíamos dicho anteriormente, salió de Georgia e iba a transportar 2.750 toneladas de nitrato de amonio a Mozambique. Esto fue en el año 2013, o sea, hace 7 años. Algunos hablan de que por averías técnicas, por eso estamos hablando de diferentes versiones, cuando llega al puerto de Beirut, ya había pasado por Turquía, cuando llega al aeropuerto de Beirut había averías técnicas, por lo tanto el barco queda varado. Sin embargo, aparece una nueva versión reciente que tiene que ver con que estaba con, en realidad son dos versiones diferentes. Una, que había acreedores con respecto a ese barco y por eso queda varado en el puerto, y por otro lado, que no tenía los permisos ni papeles correspondientes. Allí queda este barco con esta cantidad que se deduce que son 2.750 toneladas de nitrato de amonio. ¿Por qué digo esto, se deduce? Porque según algunos especialistas en explosivos, si el momento de la explosión hubieran sido 2.750 toneladas de amonio que hubiesen estado en ese barco,
la magnitud de la explosión o de las explosiones hubiera sido mucho mayor. En este caso podría significar que durante estos 7 años quizás se haya extraído, por supuesto en forma ilegal, ¿y por qué quedó ese barco en el puerto de Beirut? Parte de esas toneladas de nitrato de amonio, que pueden ser utilizadas por cualquier grupo o por cualquier facción, o pueden ser trasladadas del Líbano hacia otros lugares. Entonces ahí tenemos las primeras versiones. Como sabemos, el dueño está en Chipre, nunca reclamó, Moldavia inmediatamente desestimó su responsabilidad con lo que sucedió en el puerto de Beirut. Pero aquí vienen algunas cuestiones, 7 años. Entonces decimos, ahí empezamos a hablar de la responsabilidad de las autoridades libanesas. Y tenemos datos concretos. Uno de ellos es el 27 de junio del año 2014, o sea, hace 6 años, el director general de aduanas del Líbano le envió una carta a lo que se denomina un juez de urgencias para explicitar qué era lo que estaba sucediendo en el puerto, y se enviaron 5 memorándum más, a los cuales ninguna de las autoridades le prestó atención, teniendo en cuenta la gravedad de la permanencia de ese barco con este tipo de fertilizante. Y un tema para aclarar, cuando se habló al principio de que explotó a partir de una fábrica, se habló de fábrica, o que había al lado un depósito de juegos artificiales o de pirotecnia. Quiero comentarles que en términos militares, pirotecnia no son juegos de artificio. Pirotecnia, que sería lo que más se ajustaría a esta situación, en términos militares significa todo aquello que tiene que ver con señales, con luces para señalamientos, bengalas, bengalas iluminantes, pólvora, señalización, estruendo y alerta. Eso es lo que significa pirotecnia en cuanto a cuestiones militares. Por eso la traducción de fuegos de artificio, o cuando se dijo que había una fábrica o un almacenamiento de pirotecnia, tiene que ver con este tipo de elementos, como les dije anteriormente. Y además, si hubiera habido alguna almacenamiento de lo que, como dije anteriormente, como puede ser C4 o TNT, se hubiera producido lo que se denomina un tren de fuego, que eso no sucedió. Entonces hablamos de una carta emitida el 27 de junio de 2014, y eso nos une a lo que sucede a nivel político interno en el Líbano, donde estamos hablando de una corrupción enquistada, sistemática, consuetudinaria, y también un desinterés por cuestiones que tienen que ver con, en este caso, con la seguridad humana, porque los que conocemos el Líbano sabemos perfectamente dónde está instalado el puerto. Pero creo que una de las noticias más importantes es que 15 días antes, el día 20 de julio de 2020, más allá de estas primeras cartas que fueron desestimadas, y esto es gravísimo, se envió seguridad libanesa, las autoridades de seguridad libanesa enviaron informes directos al presidente Michel Aoun y al primer ministro que dimitió, Hassan Diab, informando sobre la gravedad que siguiera este barco en el puerto de Beirut. ¿Se comprende la gravedad? O sea, exactamente 15 días, 2 semanas antes de que se produjera la explosión. Lo que se alega es de que se estaba oxidando, que había huecos, que no había ningún tipo de seguridad. Según esto en ningún momento lo dijo ni el dimitido Diab ni el presidente Aoun. Se empezaron a establecer algunas medidas de seguridad, donde inclusive
el informe de seguridad del Estado, quiero ser muy precisa, confirmó la correspondencia con el presidente y el primer ministro que no había sido publicado con anterioridad. Al final de la investigación, el fiscal general Ghassan preparó un informe final que fue enviado a las autoridades. Sí se envió al personal, se envió personal sirio que no estaba precisamente entrenado para resguardar lo que estaba sucediendo con esta carga en el barco, y cuando las autoridades portuarias confiscaron este barco denominado Rosus en diciembre de 2013, por la orden judicial 2013-1031, y justamente acá habla de las deudas pendientes y no de una avería como se había dicho al principio. ¿Por qué les estoy dando toda esta información? Porque esta información contradictoria que va saliendo día a día también nos permite a nosotros pensar, y por eso después lo podemos dialogar, ¿por qué se ha ocultado tanta información? O sea, hay desinformación, ocultamiento, y como les decía anteriormente, lo que se denomina un apagón informativo en muchos casos. Sabemos que este barco estaba no vigilado, estaba en el hangar número 12 del puerto de Beirut, y a mí me parece gravísimo a partir de estas declaraciones y de seguridad libanesa, que el 20 de julio fue informado el primer ministro Diab, y ustedes recordarán al momento de la dimisión. En primera instancia, el primer ministro dijo, quienes son los responsables tendrán que pagar por lo que han hecho. Pero cuando dimitió, 22 veces repitió, ellos se tendrán que hacer responsables. Entonces aquí estamos viendo el nivel de corrupción o de complicidad, desinterés, de desvalía en la que se encuentra la ciudadanía libanesa. Cuando él en reiteradas oportunidades dice ellos, mi pregunta fue, ¿quiénes son ellos? Y ahora con esta información reciente que tenemos, que llegó a la oficina del ex primer ministro Diab, esta información, ellos lo incluye a él. Entonces, en una de los artículos escribo, hay una corrupción por un lado y una falta de conciencia por el otro, que me lo ratificó el hecho de esta nueva información. Silvia, a mí me parece gravísimo que desde el año 2014 se esté realizando como dije anteriormente, 27 de junio de 2014, los primeros reclamos de las autoridades, pero que 2 semanas antes de la explosión esto fuera directamente informado a las máximas autoridades. Si esto fue informado a las máximas autoridades 2 semanas antes, cualquiera podría estar informado del hecho de la existencia del nitrato de amonio en el puerto de Beirut. Reitero, no sabemos si son 2.750 toneladas porque lo que se determinó es que estaba muy agujereado el casco y que se podría extraer de allí, y lo que dije anteriormente, según los especialistas en explosivos y más allá, que también la onda expansiva hacia el mar apaciguó el desastre espantoso que abarcó más de 22 kilómetros a la redonda y 300.000 personas fuera de sus hogares, y la cantidad de muertos, que por supuesto no voy a hablar de cifras, ¿por qué? Porque todas las vamos conociendo día a día, pero como en todos los conflictos, lamentablemente la cantidad de fallecidos se va acrecentando. ¿Por qué? Porque más en una situación como esta, donde estallaron 4 hospitales, más allá de que la sanidad es muy vulnerable, ha sido muy vulnerable en el Líbano, y además a todo esto es privado, y salió a la luz durante las manifestaciones en octubre de 2019, cuando comenzó la gente a salir y a pedir la dimisión del gobierno y a manifestarse contra esta corrupción enquistada que tiene que ver con este Estado confesional y con los clanes, que vienen obteniendo beneficios permanentes en contra de la misma ciudadanía. Por eso es como una chispa
eso que tenía que ver con el impuesto a mensajes de WhatsApp. Yo comencé para relatarles un poco mi conocimiento con respecto al Líbano, mi primer viaje al Líbano fue hace 14 años, y como una espantosa coincidencia, en el momento en que se produjeron estas explosiones, se están cumpliendo 14 años de lo que se denomina la Guerra de Julio, en el año 2006, donde durante 33 días los corresponsales, bueno, cubrimos esa espantosa guerra. A mí me tocó la cubrí desde el norte hacia el sur, pero después quedamos encerrados en la zona sur entre el río Litani y la frontera con Israel. Y una de las cosas más espantosas que fueron para mí es ver cómo en segundos fallecieron más personas y hay más heridos. Como digo, con el paso del tiempo esto se va a incrementar en cuanto a los fallecimientos especialmente. En segundos, reitero, fallecieron más personas y hubo más heridos que cada día de la guerra de julio en el 2006. Una guerra que fue realmente, que tuvo unas consecuencias humanitarias espantosas para el Líbano, donde también el Líbano fue utilizado como laboratorio de guerra, donde se utilizaron las denominadas cluster bomb. Las cluster bomb son las bombas de fragmentación, para aquellos que están escuchando, y seguramente muchos de ustedes saben, pero lo voy a obviamente explicar en términos muy sencillos y muy fáciles. Es como un misil o una gran bomba que posee pequeñas bombitas de fragmentación, que estallan cuando ese misil está cayendo a poca distancia del suelo, y tiene la perversidad en todos los conflictos de que estas pequeñas bombitas estallan o quedan en el terreno. Esto fue utilizado en el 2006 en el Líbano, y cuando íbamos a los hospitales, que nosotros denominamos hospitales de guerra, nos encontrábamos con situaciones tales. Por eso quiero hacer una analogía con lo que está sucediendo ahora, con lo que le está sucediendo a los niños y a todos los inocentes que están sufriendo estas explosiones. Recuerdo, al estar instalada en Tiro, la última ciudad al sur del Líbano, los niños toman estas pequeñas bombas porque tienen formas de juguetes o de colores y creen que son juguetes y destruyen sus cuerpos. Y cuando uno iba al hospital Amal de Tiro, iba a cubrir y a contar las historias de estos niños que quedarán por siempre con sus cuerpos dañados y con un estrés postraumático o traumático para siempre, como están sufriendo en la actualidad, y lo está informando UNICEF, pero es lo lógico tras semejante acontecimiento. En esa guerra de 2006, no solamente se utilizaron cluster bombs, se utilizó fósforo blanco, que no está prohibido por la Convención de Armas para ser utilizada a nivel militar, porque también se las utiliza para señalizar el lugar de ataque, pero sí está prohibido el fósforo blanco, que se utiliza en la Franja de Gaza, se ha utilizado en Irak. Es lo que le llaman el nuevo napalm, el nuevo agente naranja utilizado en Vietnam. ¿Por qué? Porque está absolutamente prohibido para usarlo contra los civiles, porque produce quemaduras intensas y permanentes. Aunque hayan fallecido, siguen quemándose, y es muy desesperante para los médicos tratar de salvarles la vida. Se utilizaron armas de terror, como es lo que se llama el avión supersónico, le dicen. Es aviones a baja altura y alta velocidad. Generalmente se utiliza esta técnica, son denominadas armas de terror, antes de producir los ataques, porque lo que hace es desestabilizar directamente el sistema nervioso central. Vivencié una situación como lo que se siente es como si, esto es en mi caso particular, como si sacaran la médula de la espina dorsal. Eso sucedió antes de un ataque a Tiro, y cuando vamos nuevamente al hospital de guerra, ese día se habían producido la
mayor cantidad de abortos espontáneos y nacimientos prematuros. O sea que mueren niños antes de nacer por este tipo de armamentos que se utilizan en las guerras. Por eso hablo del 2006, porque en este instante estamos en el lamentable aniversario, 14 años de la guerra de julio en el Líbano, y sucede este episodio. Este episodio donde, reitero, es una historia en desarrollo, es una historia sin cerrar. Y todos ustedes saben todas las versiones que se manejaron a través de las redes, videos que se han pasado. Mi producción y yo tenemos algunos videos muy interesantes, pero que están siendo analizados, porque algunos ya se detectaron que han sido falsos, por eso nunca los he publicado. Pero hay algunos que tienen que ver con el testimonio de los propios beirutíes, que era lo que escuchaban antes que se produjera la explosión. Entonces, en estos videos lo que manifiestan las personas, y hay un testimonio de alguien que está dando una entrevista, donde el joven arquitecto llorando dice, jura que antes de la explosión él escuchaba aviones sobre el cielo de Beirut, y también se han visto videos que no están armados en absoluto, porque tienen que ver con personas que están mirando hacia arriba, porque algo estaban viendo. Por eso hablo del apagón informativo, y muchas cosas que no se están diciendo. De aquí viene también enganchado el tema que el presidente Michel Aoun en su momento dijo que no quería, que es comprensible, que no quería, para algunos es válido, para otros no, que hubiera una investigación internacional, porque eso implicaría una injerencia extranjera en su territorio, en el territorio soberano libanés. Y lo que sucede en el territorio soberano libanés, y esto es, en el momento que sucedió la explosión, en la misma semana, el ex primer ministro Hassan Diab y el presidente había denunciado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como ustedes saben está conformado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, que durante los últimos 5 meses había habido 374 violaciones por tierra por parte de Israel al territorio soberano libanés, 386 por mar, y que en el año 2019 se habían registrado 2.551 violaciones, violando la resolución 1701 de Naciones Unidas del año 2006. Entonces les voy dando estos datos sueltos porque estamos en el marco de un país que está viviendo situaciones complejísimas a nivel político interior, a nivel geopolítico, a nivel regional, y puedo confirmar que precisamente cuando llego al Líbano la primera noche, el año pasado, en octubre de 2019, empiezo a escuchar unas explosiones y coincidentemente esa noche en el sur de Beirut habían ingresado lo que se denominan drones o aviones espías, y uno por primera vez con carga de explosivos, con carga de C4. Entonces también al momento de la explosión tenemos varios hechos políticos para destacar. Una situación de inestabilidad política, de demandas sociales, de protestas sociales. Recuerden que empezó en octubre de 2019 y de todas maneras la gente en medio del COVID-19 siguió protestando. Pero ya con algunos cambios. Las protestas se habían intensificado en Trípoli, en el norte de Beirut, en el medio de la pandemia, porque mientras el COVID-19 seguían sucediendo situaciones económicas y manejo de los fondos públicos en el Banco Central que estaba afectando directamente la economía de los libaneses, donde el Banco Mundial determinó que la población
libanesa caería, el 50% caería en la pobreza. Y estamos hablando del denominado ave fénix del Mediterráneo, de la denominada Suiza del Medio Oriente, o la perla del Medio Oriente, se la denominaba la Suiza del Medio Oriente justamente por su sistema bancario, un sistema bancario que ha colapsado en el medio del COVID-19 con... a ver, cuando yo les comentaba lo del hace 14 años, no solamente he cubierto ese conflicto, sino que voy periódicamente al Líbano, he vivido en el Líbano, así que esto no es nuevo. Los cortes de energía eléctrica, lo que hay que pagar, cortes de energía eléctrica, de internet, del agua, lo que hay que pagar extra todo el tiempo para tener servicios básicos, es en forma constante. Por lo menos yo lo conozco desde hace 14 años y aún viviendo ahí durante un año. Entonces tenemos muchos elementos a tener en cuenta. Uno de los que ustedes saben, uno de los más importantes, era que el viernes posterior al 4 de agosto, iba a ser el 7 de agosto, el Tribunal Especial de La Haya iba a determinar quiénes iban a ser o quiénes eran los responsables del atentado producido en el año 2005 al ex primer ministro Hariri. Bueno, noticias tenemos hoy. Como hemos informado con respecto a estas cartas enviadas el 20 de julio de 2020, al primer ministro que dimitió y dijo que eran ellos los responsables, 22 veces lo dijo. Hoy tenemos la información oficial emitida por el Tribunal de La Haya, y quiero comentárselos en forma textual, por una cuestión también de responsabilidad. Dicen que no logra identificar al terrorista que mató al ex primer ministro libanés Hariri. Esto sucedió en el 2005 y, como todos saben, murió en un atentado el 14 de febrero, cuando un convoy en el que se trasladaba quedó destrozado al explotar a su paso un camión cargado de explosivos. ¿Cuáles son los detalles importantes? Los 4 implicados o acusados de este atentado son 4 generales libaneses, se los denomina 4 generales libaneses prosirios, y algunos dicen que pertenecían a Hezbollah, al Partido de Dios, que también ahí podemos hacer algunas diferencias de lo que significa Hezbollah para Occidente, lo que significa Hezbollah dentro del Líbano y lo que significa para otros países en Medio Oriente. Y estos 4 generales libaneses prosirios, en algunos casos se dice que eran miembros de Hezbollah y en otro caso que eran afines a Hezbollah, lo cual no es lo mismo pertenecer que ser afín. También hay que tener en cuenta que entre septiembre y diciembre de 2004, los seguidores de Hariri habían efectuado movilizaciones contra la presencia siria, o sea, se produce este atentado cuando Hariri en forma permanente movilizaba a los manifestantes para que se retiraran las tropas sirias del Líbano. Así que tenemos una información que para algunos es sorprendente, para otros no, porque obviamente muchísimos sectores consideran que esta decisión está politizada y para otros consideran que, como dice el Tribunal de La Haya, como el terrorista explotó, estalló, perdón por decirlo de esta manera, en la explosión, no se puede determinar su identidad. Pero esos eran los hechos. Entonces estamos con muchas ventanas abiertas y con muchísimas cuestiones para dilucidar y determinar. Así que tenemos esto de última información que es muy importante para aquellos que hacen un seguimiento geopolítico y político y sobre todo de la región de Medio Oriente.